¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Evolución Radio Comunitaria. El día de hoy nos acompañan grandes invitados, con quien vamos a tratar un tema muy interesante, algo que la de mayoría deberíamos estar pendientes. Pero antes, vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Hoy nos acompañan. A ver, vamos a ver qué sale. Ya, nos acompaña el doctor Joselito Ceballos Rentería, especialista en reparación integral por contaminación, hidrocarburos y sus derivados. Muy buenas tardes, doctor Joselito. Buenas tardes, ¿cómo está Javier? ¿Cómo está Guillermo? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. También nos acompaña el doctor Guillermo Benalcázar Albuja, especialista de seguros y reaseguros. Gracias. Buenas tardes, Ronald. Un gusto. Y también, bueno, va a estar aquí en esta reunión el doctor Orlando Mafares Vera, presidente de la Unión de Afectados por los Derrames de Petróleo en Esmeraldas. Para que todos tengamos un contexto de lo que estamos tratando o de lo que se va a tratar el día de hoy, es acerca del incumplimiento por parte de Petroecuador y la aseguradora y la aseguradora, luego de los daños causados por el derrame de crudo el 13 de marzo de presente año en la provincia de Esmeraldas. Para esto, vamos a iniciar por el principio. Contexto. Doctor Joselito. Ok, buenas tardes una vez más, Ronald. A ver, si nos puede dar un ligero contexto de qué es lo que pasó y cómo inició todo este proceso. Ok, como es de conocimiento público, el 13 de marzo del año 2025, en el sector El Vergel, jurisdicción de la parroquia Cube del Cantón Quinindé, la provincia de Esmeralda, se generó un derrame de petróleo a causa, de acuerdo a lo que nos indicaron los técnicos, de causa de una ruptura, por efecto de una ruptura de la tubería, por efecto de un deslizamiento que contaminó los ríos Achote, Caple, Viche y el río Esmeraldas, y también llegó hasta la desembocadura del río Esmeralda y contaminó las playas de Esmeralda, las playas de Atacama y playas de Río Verdes, donde se derramaron alrededor de 50,000 barriles de crudo y que afectó aproximadamente a 12,000 familias entre agricultores, pescadores, pobladores de las comunidades Achote, Chucaple, El Roto, Palmarreal, la parroquia Viche, entre otras. Entonces, esto tuvo un recorrido de 78 kilómetros aproximadamente y que las afectaciones fueron muy grandes conforme criterios técnicos de expertos que hemos traído a hacer recorrido, a hacer inspecciones, y que hasta ahora pues Petroecuador, como responsable y propietaria, administradora del oleoducto, no se ha pronunciado, no se ha remediado 100%, no se ha indemnizado, no se ha compensado a las comunidades, es decir, una reparación, no ha habido una reparación integral íntegra. Y lo más crítico, Ronald, compañero y radio escucha, es que se afectó el estuario sobre el río Esmeralda, es decir, se afectó el manglar donde tenemos especies en conservación, donde se afectó criaderos de cangrejo, de jaiba, bueno, es decir, ha sido considerado uno de los desastres, de los derrames más grandes de la historia del país, al cual estamos haciendo alusión. Entonces nosotros hemos comparecido por reiteradas ocasiones ante Petroecuador, ante el Ministerio del Ambiente, que es la autoridad
controladora, sancionadora. Constituimos la unión de afectados para poder tener una representación y representabilidad de los afectados en una gran mayoría. Y hasta ahora, perdón la redundancia, no ha habido la respuesta, no ha habido una reparación integral, no se entregó como estaba previsto, no se dotó de agua. Lo que se dio al inicio fue a algunos afectados el bono de los $470, un poquito de ración alimenticia con la Secretaría de Riesgo, el bono con la Secretaría de la Mujer de ese entonces, ¿sí? Y al Estado, pues como estábamos en una época electorera, una época política, lo hicieron. Hubo un decreto presidencial para que la ministra o el Ministerio de Energía y Minas de ese entonces asumiera esta responsabilidad. Hemos tenido varias reuniones con Petroecuador, hemos presentado varios escritos que ya los compañeros lo van a hacer conocer, el doctor Orlando Mafar en calidad de representante de la Unión de Afectados y el doctor Guillermo. También hemos comparecido ante la aseguradora y bueno, silencio cómplice. Hay un silencio cómplice y Ok, tenemos fallas de conexión. Parece que se tuvo que desconectar, pero bueno, ya va a volver acá. Continuamos. Doctor Guillermo Benalcázar, ¿por qué no sé, por qué este desinterés desde el seguro, desde la aseguradora o desde de haber generado esta compensación social que se debía haber dado? Gracias. Primero quisiera yo comenzar, si me permites, con un pequeño antecedente. La Unión de Afectados ha solicitado en innumerables ocasiones a Petroecuador se nos informe en primer término qué aseguradora tiene la póliza de todo riesgo petrolero y de responsabilidad civil, que es la propia, la que está encaminada pues, a responder por los daños a terceros, por los daños causados por Petroecuador y por el sistema de oleoducto de crudos pesados, SOTE. Lamentablemente, Petroecuador nos ha mantenido en la desinformación total respecto de qué compañía de seguros tiene contratada la responsabilidad civil, la póliza de responsabilidad civil. Nos ha tocado a nosotros hacer una fase investigativa y hemos logrado conseguir los originales, digamos, las copias de las pólizas de responsabilidad civil y de todo riesgo petrolero. Ante esta situación, hemos nosotros insistido a Petroecuador y a la aseguradora el cumplimiento de sus responsabilidades contractuales, es decir, el cumplimiento de lo que reza la póliza de seguro. Lamentablemente, el silencio cómplice y coludido, digamos, entre la aseguradora y Petroecuador, la aseguradora es Latina de Seguros, compañía anónima, nos deja muy preocupados y deja entrever no un manejo claro y transparente como debe ser la contratación pública, tanto más que existe un sector de la población afectado por este derrame petrolero. No nos olvidemos que estamos hablando de uno de los derrames petroleros más grandes en la historia de la República del Ecuador, en la industria petrolera. Han habido innumerables siniestros, innumerables derrames y siempre ha habido la desatención. Como norma general, Joselito. Perdón, ¿se cortó? Sí, continúa, continúa. Ya. Entonces, es muy preocupante que ante esta serie de derrames, la desatención a los afectados y generalmente sectores empobrecidos, sectores marginados de nuestra sociedad. Perdón, un segundito, por favor. Sí, Joselito. Ok, sí, continúa. Creo que no puede entrar. Joselito, ¿qué pasó? Ya, vas a intentar entrar, sí. No, Que no lo ha haga desde entrado su todavía. teléfono. Que lo haga desde su Perfecto, teléfono. ok. Es que estoy este momentito en la entrevista. Ya, mi hermano. Ok, chao. Sí. Entonces, mil disculpas, por favor. Está intentando entrar Joselito, dice que tiene algún problema de conexión.
Eh, entonces, como te decía, esta situación deja entrever una desatención de parte de las instituciones públicas a los sectores marginados, a los sectores desprotegidos de nuestra sociedad, a la negritud, digamos, que es en este caso del derrame del petróleo del 13 de marzo. Estamos por cumplir un año ya, casi, nos falta un mes y pocos días para celebrar el primer aniversario de esta catástrofe ambiental, social y económica a las personas afectadas del punto cero y del estuario del río Esmeraldas, ¿no? El río Capri, el río Biche, etcétera, y todo el estuario. Esto deja entrever la desatención que ha sido consuetudinaria de parte de la institución pública Petroecuador. Y es lamentable que exista un silencio, como decíamos, cómplice y protector hacia la aseguradora, que es la institución que mediante contrato, que se llama la póliza de seguro, debe atender los efectos de este derrame petrolero. Gracias. Ante esto, me queda la pregunta. ¿Por qué negarse a dar a conocer cuál es la empresa que tiene la póliza de seguros? ¿Qué hay detrás de esto? Debería ser algo público que todos deberíamos saberlo. ¿Por qué negarse a dar a conocer? Precisamente esa es la preocupación que nos deja a todas las personas vinculadas a este proceso, un documento que debe estar amparado, está amparado en la ley de contratación pública, que es la contratación de la póliza de seguro, debe gozar de la publicidad y la transparencia como todos los actos y contratos que celebra el sector público, que celebra el Estado. Sorprendentemente, este ocultamiento de cuál es la aseguradora deja entrever, por decirlo menos, un manejo coludido entre la aseguradora y la institución pública. Ventajosamente, ese tema ya está dilucidado gracias a que hemos conseguido las pólizas de seguros y es un tema ya no controvertido porque hemos notificado ya a la aseguradora latina para que asuma su responsabilidad. Hemos notificado a la superintendencia de compañías. La superintendencia ha dado una respuesta pidiendo a la aseguradora información al respecto. Y esta compañía de seguros, continuando con esta fase de ocultamiento de información y de cobertura, ha respondido que existe un convenio de confidencialidad entre la aseguradora latina y Petroecuador, lo que usualmente se acostumbra en este tipo de casos es que la confidencialidad, y lo dice el mismo texto de la carta de contestación, se refiere a la fase precontractual y contractual y a otros temas que tienen que ver con la seguridad nacional. En ninguna parte la confidencialidad puede ser usada para perjudicar los derechos de las personas afectadas y beneficiarias del derecho a una indemnización por parte de la aseguradora. Entonces, este ocultamiento y esta supuesta cortina que en la que quieren protegerse, lo que hace es violentar los derechos constitucionales de los afectados, los derechos patrimoniales. Amparados nosotros, como digo, en el derecho constitucional al buen vivir, a un ambiente sano, ecológicamente responsable. Esta situación deja más dudas que certezas. Estamos ante una indefensión, a una acción de ocultamiento, a una acción, no quisiera utilizar el término de colusión, pero una situación que deja muy preocupado a los afectados por el derrame petrolero de hace un año. Ya un año, mi estimado amigo, estimados radioescuchas, lo que efectivamente no encontramos respuesta alguna y lo único que vamos a continuar son con las acciones legales en contra de la petrolera Petroecuador EP y obviamente en contra de la aseguradora latina Compañía Anónima. Bueno, estamos siendo retransmitidos por la coalición de medios digitales AYU Comunicaciones. Dentro de esto, bueno, me queda un tema y una pregunta. A ver, esto sucede el 13 de marzo del presente Del del 2025. 2025.
en la provincia de Esmeraldas. ¿Qué hicieron tanto Petroecuador como la aseguradora para las personas que estaban cerca de este derrame, que fueron afectadas? ¿Cuáles fueron sus acciones? Tal vez puedes contestar eso, Joselito. Sí, claro. A ver, lo primero, como dice el acuerdo interministerial 001 firmado entre Petroecuador, perdón, el exministro de Recursos Renovables del Ministerio del Ambiente, lo primero que se hizo fue, o lo primero que procede es denunciar la afectación, ¿no? Para que el Ministerio del Ambiente como autoridad sancionadora tome carta en el asunto y pueda notificar a Petroecuador para que presente el plan de remediación para contrarrestar ese evento, ¿no? Y eso sucedió, pues contrataron a unas empresas para hacer la remediación, lo que fue un total desastre. ¿Por qué? Porque esas empresas no tenían experiencia, no tenían las herramientas necesarias e incluso le fueron debiendo a los trabajadores que contrataron bajo fuerza de las comunidades que estaban en el área de influencia, mano de obra no calificada para hacer la recolección, limpieza y todo eso, ¿no? Y ahí terminó la remediación, a tal punto que en este momento, a un año ya que llevamos todavía, están recogiendo petróleo en el río Caple, en el río Achote y en el río Esmeralda fundamentalmente. En este momento yo estoy en la comunidad de Chucaple y están recogiendo sobre los ríos, sobre las playas y sobre todo lo que por donde transitó el petróleo, están recogiendo. Es decir, no hubo una verdadera remediación. En cuanto a la compensación a las comunidades afectadas, que dice la ley que debe compensarse en obra, hasta ahora no se sabe ni siquiera que han llegado a un acuerdo para hacer una obra en las comunidades en calidad de compensación. Y en cuanto a la indemnización, que son los tres parámetros: remediación, compensación, indemnización, a los afectados que perdieron sus cultivos, sus animales, sus bienes, tampoco, ni siquiera sabemos la lista de afectados porque hemos solicitado inspecciones, se hicieron inspecciones, nosotros incluso trajimos una perito ambiental y con ella determinamos que ha habido la afectación. Petroecuador determinó que hay la afectación, el Ministerio del Ambiente determinó que hay la afectación, el Ministerio de Energía, la Defensoría del Pueblo intervino y ha determinado que hubo una grave afectación a la naturaleza, 2 ríos muertos, de acuerdo a los estudios hechos por expertos de la Universidad Católica. Es decir, hay todos los elementos necesarios, pero no sabemos por qué Petroecuador no quiere cumplir, el Ministerio del Ambiente no quiere actuar sancionando a Petroecuador y exigiéndole, la Superintendencia de Compañías no quiere actuar para exigirle a la aseguradora que hay un contrato, una póliza de seguro que dé cumplimiento. Y eso es lo que nos preocupa, como dice el colega Guillermo, sí, que a esta altura pues ya hay un silencio cómplice del Estado, porque el Estado, de acuerdo al artículo 396, 397 de nuestra Constitución, en estos casos, cuando no cumplan las empresas, el Estado es garante subsidiario y por lo tanto debe cumplir. Eso dice la Constitución, eso dice la ley, pero hasta ahora se ha hecho todo lo que más hemos podido por la vía pacífica, amigable, y creo que va a tocar hacer uso de esas herramientas legales, como dice el colega Guillermo, para poder comparecer ante jueces constitucionales a exigir la vulneración de derechos, derecho a la naturaleza, derecho a la vida y derecho a la propiedad privada. Esperemos que los jueces también sean sensatos, porque como la justicia en el Ecuador tiene precio, está primero el dinero antes que el dolor de la gente. Esperemos que ante los jueces que vamos a comparecer a reclamar o a exigir nuestros derechos también sean jueces probos y que practiquen la independencia de la justicia y que no se vayan a dejar manipular ni presionar por funcionarios del Estado. Si hablamos de porcentajes, ¿cuál sería el porcentaje que se ha generado en subsanar los daños ambientales? Si me permites, Ronald Javier, Joselito está solicitando ingresar a la reunión. Creo que debes aprobarle. Ya. A ver, ya ahorita en este momento.
Orlando, por Está favor. Orlando. Listo, está aquí ya. Ya. Pero, para continuar, ya le daré el paso a Orlando. Joselito, o no sé si el doctor Guillermo nos puede contestar, ¿cuál sería el porcentaje que ha subsanado, entre comillas, Petroecuador o la aseguradora, los daños ambientales? Bueno, respecto de eso, nosotros, primero, como dijo bien Joselito, la remediación ambiental supone procedimientos técnicos de carácter ambientalista. Lo que tenemos entendido es que han entrado compañías sin experiencia a remover las áreas afectadas. No constituye eso una remediación. El plan de contingencia inicial, que es la retención del derrame petrolero, para evitar mayor afectación, entiendo que eso lo hizo Petroecuador, y la recolección de los residuos petroleros iniciales, pero la remediación ambiental como tal no se ha procedido, es decir, en ningún porcentaje. Lo que se ha hecho es la remoción eh, indiscriminada de material afectado. Es decir, se ha revolteado la zona afectada mediante el uso de tractores en lo que se refiere al punto cero. Y absolutamente nada más que eso. Pero en todo caso, pues, los procesos de remediación, Estamos recuperando la señal. Continúe, señor doctor sí, Guillermo. y Sí, tuvimos un desfase. la cuantificación y valoración de la afectación patrimonial a los ciudadanos que están en el lugar, digamos, del derrame petrolero y del cauce del derrame del petróleo. No existe absolutamente nada documentado que nos hayan hecho conocer ni el Ministerio del Ambiente, ni Petroecuador, ni la aseguradora, ni la Defensoría del Pueblo. Estamos, insisto, y puede resultar cansón, en una situación total de indefensión y desprotección de parte del Estado ecuatoriano a este sector, a esta provincia, como ha sido costumbre, como ha sido usual en la historia de los derrames petroleros. A eso me queda la pregunta. Si se supone que todos aprobaron y vieron que hay un daño ambiental, se ha generado todo este proceso, ¿por qué no se ha procedido con la remediación? Enciende la cámara. Ok, listo. Está el colega, perdón, está el colega Mafares ya en línea, por favor, ¿no? Ok, bueno, antes de continuar con la pregunta, bueno, ya nos está acompañando el doctor Orlando Mafares Vera, presidente de la Unión de Afectados por el Derrame Petrolero de Esmeraldas. Doctor, buenas noches. Doctor Orlando. No sé si me escucha, doctor Orlando. Doctor Orlando, ¿me escucha? Creo que no nos escucha. Hay un problema de conexión, parece, sí. Sí, tenemos un problema de conexión. Creo que está en un lugar que tiene mucha bulla, tal vez. Bueno, continuemos con el tema. Ahora, a ver, ¿por qué si doctor Joselito nos comenta que hay muchos organismos como la Defensoría del Pueblo y otras instituciones que ya han visto todo el daño que se ha generado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se ha dado paso a la remediación? Y también esto de la indemnización. Bueno, eso es costumbre de Petroecuador. Te comento que yo como abogado tengo más de 10 años representando a las comunidades porque soy oriundo y nativo de este sector donde siempre se han dado estos derrames
y es costumbre de Petroecuador de utilizar procedimientos a espalda de su responsabilidad, hacer paliativos, pañitos de agua tibia para no dar cumplimiento. Aquí en otros derrames ha habido desastre, ha habido muerte, ha habido pérdidas inmensas, no como este que estamos haciendo alusión, pero sí ha habido, y Petroecuador no ha cumplido. No ha cumplido porque ya ellos, no sé, no se humanizan, no tienen otra perspectiva del derecho o de la responsabilidad, y obligan a las comunidades a litigar, ante los jueces, ¿sí? Y luego pues utilizan maniobras y mañas para que los juicios sean archivados, para que las sentencias salgan en contra de los afectados, entre otras cosas, dividen a los representantes de las comunidades al punto de no cumplir con su responsabilidad. Yo tengo juicio desde el año 2008, 2018, 2023, incluso que ya están con disposición de la Corte Constitucional, de cortes provinciales, de jueces de primera instancia para los pagos, y no lo han cumplido. Es decir, ya es una forma, ¿qué puedo decir? Inhumana, ya es una forma de irresponsabilidad de Petroecuador y de las instituciones y del Estado también. Doctor Guillermo Benalcázar, ¿qué se plantea hacer? Bien, la Unión de Afectados, pienso yo que se está agotando ya la apertura del diálogo, la apertura democrática de esperar una respuesta responsable y transparente de parte de la institución, tanto la empresa Petroecuador como la aseguradora. Ahora lo que nos queda es, lamentablemente, recurrir a las instancias judiciales para exigir el cumplimiento de lo establecido en el contrato de seguro entre Petroecuador y Latina, y que se establezcan las responsabilidades de Petroecuador frente a los afectados de este derrame petrolero. Esperamos pues ahora iniciar ya en los próximos días, iniciaremos las acciones legales, notificaremos todo esto a Procuraduría, a Contraloría, porque no nos olvidemos que el contrato de seguro, para ser suscrito entre una empresa pública, requiere de la cobertura de los reaseguradores internacionales. Entonces, vamos a exigir a Contraloría que se supervise ese proceso de contratación, a ver si es que la aseguradora ha cumplido con la condición indispensable de contar con un reasegurador AAA para asegurar el patrimonio de Petroecuador y las responsabilidades civiles que esta última pueda tener con los afectados por acciones u omisiones o accidentes, como en el caso que nos ocupa. Entonces, es un tema que nos ha estado dando la vuelta a la Unión de Afectados. Si es que la compañía de seguros cuenta con los respaldos contractuales con las reaseguradoras internacionales, no veríamos por qué puede existir una dilación en asumir las responsabilidades. Entonces, la duda que nos queda, la duda razonable que nos queda, es que la aseguradora no cuente con los respaldos de los reaseguros internacionales, lo que evidentemente convertiría la contratación pública de seguros en un fraude al Estado ecuatoriano por parte de la institución y por parte de la aseguradora latina. Esta es una situación que queda en el campo de la hipótesis, que debe ser confirmada y ratificada por la Contraloría para establecer responsabilidades tanto administrativas como penales en el caso de que este supuesto sea verdadero. Doctor Joselito, ¿cuántas familias son afectadas? Bueno, de acuerdo al primer censo, al censo que se hizo, al registro,
hablábamos de 12.000 familias, desde el punto cero hasta el cantón Río Verde hacia la zona norte y el cantón Atacame hacia la zona sur, incluyendo poblaciones como el estuario del río Esmeraldas, los pescadores y comercializadores de marisco en el puerto pesquero y todas las comunidades que están en esta franja donde recorrió el petróleo. 12.000 familias aproximadamente. 1,000 familias. ¿Y 12.000. económicamente las pérdidas 12.000 por día? familias. 12,000 familias. Sí, señor. Estamos Las hablando pérdidas de 12,000 familias que fueron afectadas. que fueron afectadas, así es. Económicamente, ¿cuánto han perdido por día? ¿O cómo se están viendo estos análisis de las pérdidas económicas? No, todavía no hemos determinado eso porque cada comunidad tiene su dirigente y son diferentes sectores. Nosotros como Unión de Afectados estamos en proceso de incorporar a la Unión a todas estas poblaciones porque no hemos, desde que nos constituimos, no hemos logrado todavía tenerlos a todos en la Unión de Afectados, pero sí tenemos la información porque hicimos recorrido en los momentos más críticos y también tuvimos la información que nos proporcionó la Secretaría de Gestión de Riesgo el momento que estaba haciendo el levantamiento para entregar las raciones alimenticias que no se entregaron tampoco a las 12.000 familias. Pero eso fue lo que nos hicieron conocer. Ok, bueno, ya creo que está aquí el doctor Orlando Mafares Vera, presidente de la Unión de Afectados por el Derrame. Doctor Mafares, buenas noches, ¿me escucha? Doctor Orlando Mafares, ¿me escucha? Bueno, lamentablemente creo que tenemos problemas de conexión y bueno, ha tratado de conectarse, pero bueno, la red de internet es inestable, lamentablemente. Continuemos con el tema. Pasos a seguir. ¿Qué es lo que van a hacer y qué es lo que piden a la ciudadanía? Porque vemos que de parte del Estado tampoco hay respuesta. Entonces, qué es lo que se propone hacer? Bueno, nosotros hicimos un plantón en las instalaciones de Petroecuador el año pasado. Creo que fue en diciembre, ¿no es cierto, Sí. Colega Guillermo? Donde Así tuvimos es. respaldos de ambientalistas y llegó el mensaje a Petroecuador. Incluso estuvieron funcionarios de Petroecuador, donde nosotros fuimos contundentes y tampoco eso ha permitido que Petroecuador haya tenido un acercamiento, porque conocemos que a nadie todavía se le ha dado cumplimiento en cuanto a la reparación integral o en cuanto a las indemnizaciones. Entonces, lo que nosotros solicitamos de la ciudadanía es que se sumen a esta causa. Debo hacerle conocer, Ronald, que nosotros en una visita que hicimos en Esmeraldas, al puerto pesquero, logramos evidenciar por parte de compañeros que hacen ventas de marisco, que hay peces que están contaminados. Hay peces que están contaminados, que su carne está contaminada de petróleo. Hay compañeros que día a día nos están reportando en estas especies que ellos comercializan a tal punto que han perdido dinero porque la compran aquellos que la capturan. Ellos cuando la llevan a vender, la venden o cuando van a hacer, van a faenarla o a limpiarla para entregársela al que la va a consumir, se han encontrado con esta grata sorpresa que las vísceras de los peces, en una gran mayoría, están contaminadas de petróleo, lo hemos demostrado, tenemos las pruebas, ¿sí? Y eso nos preocupa, por eso no es un tema solamente de preocupación de quienes estamos en la línea que corrió el petróleo, también debe preocuparle a aquellos hermanos ecuatorianos que por turismo, que por paseo, llegan a las costas de Esmeralda a servirse un camarón, un pescado, una langosta, que están los peces contaminados. Lo hemos
probado y lo hemos demostrado. Estamos haciendo los respectivos análisis en laboratorios serios para poder demostrarle a la ciudadanía y al Estado la magnitud que generó la contaminación. Es decir, que no es un tema solo de los cultivos, de los animales que se murieron, del agua, sino que también los peces están contaminados, compañeros. Doctor, ¿qué se plantea hacer? Sí, bueno, la Unión de Afectados ha solicitado en repetidas veces hacer plantones y movilizaciones en ejercicio del derecho constitucional a la resistencia. Esta situación, la Unión de Afectados ha venido reteniéndola y parándola precisamente porque hemos optado inicialmente por una solución pacífica a esta controversia, a este ejercicio de los derechos constitucionales. Ante la desatención y quemi-importismo de parte del Estado ecuatoriano, representado por Petroecuador en este caso, lo que nos queda ya lamentablemente es iniciar las acciones legales en contra de la aseguradora y la responsabilidad solidaria de parte de la aseguradora latina, Petroecuador y Latina, si me expresé mal. Entonces, esta fase se viene ya, y sin descartar pues el legítimo derecho constitucional del pueblo a la resistencia. Lamentablemente es una situación a la que la Unión de Afectados no hubiera querido llegar pensando y amparándose en que existe un contrato de seguro, el mismo que no ha sido honrado por parte de Latina Compañía de Seguros. Entonces, esta fase, la que viene, es primera instancia, la acción judicial ante los órganos competentes, la función judicial del Ecuador, y con la duda lamentable de que todo el Estado está siendo parte de este conglomerado de desatención y de quemi-importismo frente a los requerimientos de la ciudadanía. Estaremos pensando también en hacer e implementar acciones de carácter internacional. Quisiera retomar el tema, Ronald Javier, si me permites, el tema de la cuantificación de la afectación. Este es un tema que tiene un altísimo costo desde el punto de vista ambiental y ecológico. Esta situación no puede ser cubierta por los afectados por su condición natural, intrínseca, de ser sectores empobrecidos de nuestra sociedad. Para eso, precisamente, el Estado debe garantizar, y lo hace de acuerdo a la ley, mediante los estudios ambientales, ecológicos, de los ecosistemas que han sido afectados. El Estado tiene las instituciones para eso, como es el Ministerio de Medio Ambiente, y varias otras instituciones que son las encargadas de cuantificar y valorar la afectación ambiental y establecer la responsabilidad económica de la institución Petroecuador. Y la institución Petroecuador, como es altamente oneroso, tiene contratada una póliza de seguro para cubrir estas contingencias. Entonces estamos hablando de un círculo vicioso, que no vicioso en el sentido de que no están asumiendo sus responsabilidades frente al medio ambiente, frente al Estado, frente a los particulares. Entonces, es lamentable que esta situación se esté dando y se esté convirtiendo en esta unidad del silencio y del contubernio en contra del Estado ecuatoriano, en contra del medio ambiente y en contra de los afectados directos del derrame petrolero. ¿Se podría pensar que hay un acto de corrupción en donde tal vez no tengan firmado un tema de seguro en base a esta remediación ambiental, sino que tengan con otros costos con el fin, como lo pasa con muchas aseguradoras, de nunca dar el servicio? Esa es la duda que nos queda porque en este tipo de eventos, cuando una compañía de seguros honra sus pólizas, lo que hace es notificar al reaseguro internacional, y estos a su vez designan ajustadores internacionales pagados por los reaseguradores para que hagan el ajuste, que no es sino la cuantificación de los daños
de la reparación, la remediación y la indemnización. Entonces, parecería, es lo que la duda que le decía hace un momento Ronald, que tenemos esta duda de que existe o no existe el contrato de reaseguro por parte de la aseguradora latina, porque no, técnicamente no se justifica este silencio, esta inacción de la aseguradora. En épocas anteriores que me ha tocado conocer personalmente, los primeros en entrar en caso de siniestros de esta naturaleza son los ajustadores designados por las reaseguradoras. Entonces, este procedimiento no ha sido observado o si está o si ha sido observado, no se nos ha informado. Y lo más lógico es que los reaseguradores establezcan la cuantificación, el listado de los afectados y se proceda al pago de las indemnizaciones, porque estamos hablando de montos fuertes, ¿no? Recordemos que la póliza de responsabilidad civil es de $100 millones, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Es la pregunta muy razonable que usted tiene. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se atiende este siniestro? ¿Por qué las instituciones del Estado, con todo su aparataje, no entran a hacer la remediación ambiental técnica y adecuada? ¿Por qué no entran a cuantificar y valorar a los montos a los afectados? ¿Qué está pasando? Entonces, la preocupación que usted tiene muy razonablemente, también la tenemos nosotros. Por eso es que vamos a requerir a la Contraloría General del Estado que se revise el proceso de contratación entre Petroecuador y la aseguradora latina para ver si se han cumplido con las exigencias mínimas de contratación en este tipo de riesgos de volúmenes altos, ¿no? De cuantificaciones altas, que es la contratación del reaseguro. Entonces, pensamos razonablemente que posiblemente no exista este contrato de reaseguro, lo que haría al contrato de la póliza de seguro un contrato dudoso, un contrato coludido, un contrato, mm, por decir algo, una asociación ilícita al menos, y un perjuicio al Estado, porque parte de la prima que se cobra, parte del costo del seguro, se debe trasladar al reasegurador para contar con esta cobertura. Si no se contrató al reasegurador, ¿qué pasó con esa parte de la prima? ¿En dónde está esa parte de la prima que no se transfirió? Entonces, ahí estaríamos pensando que podría darse responsabilidades administrativas y penales y obviamente el Estado ecuatoriano a través de la Contraloría tendría que observar y establecer este tipo de responsabilidades administrativas y penales. Si no hubiera este reaseguro que es parte de la prima, estamos hablando que Petroecuador cayó en acto de corrupción o la empresa aseguradora cayó en el acto de corrupción. Efectivamente, si es que no existe el contrato de reaseguro, que es un requisito para la contratación de la póliza de seguro, estaríamos pensando, podría darse la figura de la corrupción entre las dos empresas, digamos, la empresa pública y la empresa de seguros. Esa sería la conclusión lógica a la que han de llegar la Contraloría y los jueces competentes. Si dado el caso hay un acto de corrupción en Petroecuador y la aseguradora, ¿qué se hace? ¿Qué hace el Estado si las distintas organizaciones del Estado han visto que sí existe este daño al medio ambiente? ¿Qué va a pasar? Bueno, el momento que la Contraloría entre a analizar este contrato, el momento en que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional también entre a meter mano en este tipo de cosas, lo único que cabría son establecimientos de responsabilidades administrativas y penales a los funcionarios que estuvieron en la fase contractual. No hay otra figura, más que la responsabilidad penal de los funcionarios de Petroecuador y la empresa que en este caso de este supuesto coludida en perjuicio de los intereses del Estado. Más allá de las sanciones a todas las personas, ¿qué pasa con los perjudicados? Efectivamente, independientemente de las responsabilidades respecto de la contratación,
existe una responsabilidad de Petroecuador y de la aseguradora frente a los afectados, independientemente de cuántos caigan, de cuántos vayan presos, destituidos, etcétera. La responsabilidad de Petroecuador y la de la aseguradora, porque existe la póliza, no ha sido dubitada la póliza, existe, entonces ellos deberán asumir las responsabilidades con los afectados por el derrame petrolero. Esperamos que este caso llegue a buenos términos, aunque dudosamente y conociendo cómo vivimos en un estado corrupto del Ecuador. Es lamentable que pensemos mal, que se va a quedar como uno de los casos que simplemente pasaron y nunca se dio solución, y que pudo haber sido una polémica en un momento, pero más allá de eso no pasó. ¿Qué, qué plantea o cuál es el pedido a la comunidad? Porque si hoy no nos unimos, mañana nos seguirán utilizando y no pasará nada más. Joselito. Ok, bueno, como dije en la intervención anterior, necesitamos el apoyo de la comunidad para que las acciones que vayamos a hacer, como dijo el colega Guillermo, en base a lo que nos permite nuestra legislación, que es el derecho a la resistencia, hacer un paro, cerrar la vía, tomarlos, de ser el caso, las maquinarias de Petroecuador que están realizando alguna actividad, y fundamentalmente cuando hagamos los plantones, como ya hicimos, las marchas que vamos a hacer, tener el apoyo de las comunidades, tener el apoyo de la sociedad ecuatoriana, porque este no es un problema de quienes estamos en la línea de afectación por donde transitó el petróleo, sino este es un problema de provincia y de país, porque las consecuencias serán graves si no paramos ahora. Hemos visto lo que ha pasado en la Amazonía con los mecheros, con las Tres Guerreras y tantos otros problemas. Y como dijo el colega Guillermo, si en este país no encontramos justicia, iremos a organismos internacionales de derechos humanos y otros para hacer escuchar nuestra voz, si es que así quisiéramos o así nos obliguen a hacer. Porque como dije, el Estado y Petroecuador fundamentalmente lo que hacen es dilatar para obligarnos a litigar. Y nos encontramos, ya sabemos con quiénes, con unos jueces que timoratos, desconocedores de los derechos, desconocedores de la normativa, y lo que hacen es o archivar o darle la razón al Estado y negarle los derechos a los afectados. Muchas gracias. El día de hoy nos están acompañando el doctor Joselito Ceballos Rentería, especialista en reparación integral por contaminación de hidrocarburos y sus derivados. También nos acompaña el doctor Guillermo Benalcázar Albuja, especialista en seguros y reaseguros. Para todos los que no conocíamos este término, pues hoy entendimos para qué sirve el reaseguro. Y aquí lo más importante es la comunidad. Sabemos que muchas veces y nos utilizan porque somos un pequeño grupo en donde no nos unimos, no presentamos, no hacemos nada para pedir que nuestros derechos sean respetados. Y creo que esta es la ocasión en donde muchos tienen que unirse a defender esta causa que pasa en Esmeraldas, porque mañana podrá pasar en cualquier parte del país y si hoy no nos unimos, mañana los otros serán los utilizados. Doctor Joselito, un mensaje a todas las personas que nos siguen en las redes sociales y que seguirán viendo este programa en vivo. Estamos siendo transmitidos en vivo por múltiples plataformas online y páginas en Facebook de las radios comunitarias. Un mensaje, doctor Joselito. Bueno, sí, yo creo que primero agradecerle a usted, Ronald, y a todos los radioescuchan, a los medios de comunicación digitales y las plataformas que se conectan, y que hay que levantar la voz. Como les dije, no sabemos si, no quiero tampoco ser negativo, y me van a disculpar los emprendedores turísticos, los hoteleros de Esmeraldas, de Atacames, pero hay una amenaza si es que no seguimos tomando las acciones para que no siga contaminándose
las especies acuáticas o los peces en esta zona, y que queremos nosotros que hagamos un solo puño, levantemos una sola voz para que esta sea la última vez que el Estado y sus instituciones le den la espalda a eventos como estos, a las poblaciones que de alguna manera han sido afectadas. Doctor Guillermo Benalcázar, ¿qué le diría a la gente que nos está viendo? Bien, este es un mensaje a la provincia de Esmeraldas y a todas las provincias por donde transita el SOTE y el oleoducto de crudos pesados. Quiero recordarle al pueblo ecuatoriano que entre el 2012 y el 2022 han habido más de 150 derrames. Entre enero del 2020 y abril del 2022 se han producido 22.5 derrames de petróleo o sus derivados, puede ser diésel, etcétera, por mes. Han existido 77 roturas importantes en los últimos 50 años. Este derrame de petróleo de cerca de 25.000 barriles de petróleo es uno de los más grandes en la historia de la industria petrolera. Es decir, estamos frente a una situación de que Petroecuador, que la industria petrolera ecuatoriana ha tenido una constante de accidentes, entre comillas, accidentes de afectación ambiental y al patrimonio de los ciudadanos. Y esta constante no puede continuar. El pueblo esmeraldeño, el pueblo de Santo Domingo, el pueblo de los bancos, etcétera, por donde transitan los oleoductos, no pueden estar en una situación de indefensión ante esta constante desatención e inoperancia de las instituciones públicas, en este caso concreto de Petroecuador. Y tanto más, no podemos estar en esta indefensión y permitir el contubernio entre el sector público y el sector privado para que se dé esta afectación y la falta de compensación y de indemnización a los perjudicados. Petroecuador contrata bianualmente contrata las pólizas de seguros. Cuesta 60, 70 millones de dólares la contratación de seguros. ¿Y qué pasa con este dinero? Este dinero tiene como objetivo primordial dar cobertura para los siniestros. ¿Qué está pasando? ¿Hay corrupción? ¿Qué está pasando con los órganos de control como la Contraloría con estos procesos contractuales? ¿Qué está pasando con la ética de los gobernantes respecto de las necesidades de los afectados? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se le va a poner el cascabel al gato? ¿Cuándo las organizaciones populares y las organizaciones de afectados van a decir basta ya a estos niveles de desatención y de descrimen? Porque esto es un descrimen. Hasta pensaría yo que es de naturaleza racial. ¿Qué pasa? ¿Por qué se desatiende de esta manera tan inhumana a la negritud de nuestra patria? ¿Qué sucede? Esta es la preocupación y esto es lo que he percibido yo en la Unión de Afectados, que parece que ya están llegando al límite de la tolerancia, están llegando al límite de soportar este tipo de abusos y arbitrariedades y violaciones a los derechos constitucionales de los ciudadanos. El mensaje final sería que vamos a continuar con esta fase y esperemos en alguna medida pues contener este deseo de la gente de movilizarse y de hacer justicia y exigir justicia. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas por seguirnos. Denle like, compartan y comentan. Recuerden, nos encuentran en todas las plataformas virtuales digitales como Evolución Radio Comunitaria y su programa Diálogo Abierto. Soy Ronald Fernández. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Ok, gracias Ronald, gracias colega. Buenas noches a la colectividad. Muchas gracias por escuchar.